Hace algunos minutos vimos que, según Freud, la transferencia puede darse desde el inicio del tratamiento. Consideramos también la posibilidad de que pudiera darse antes del inicio del tratamiento en vistas de las expectativas, las ideas o las suposiciones que, en relación a determinado analista, pudiera tener un potencial paciente respecto de haber analizado a un amigo, de haber curado a alguien o de haber escrito algo con lo que uno entró en contacto. Si vimos que la transferencia es un fenómeno universal que se da en todos los ámbitos de la vida humana, sabemos que uno puede establecer transferencias, esto es, repeticiones, actualizaciones, desplazamientos de los propios procesos psíquicos en figuras de la vida actual. Uno puede hacer transferencias con el conductor de un programa de televisión, con el conductor de un programa de radio, con quien escribe un libro en relación a lo que escribe y en relación a que uno se ve reflejado en eso que escribe y siente que esa persona puede tener un saber respecto de lo que a uno le pasa. En fin, la transferencia puede darse desde antes todavía que uno inicie un tratamiento. Pero la neurosis de transferencia es un concepto que, si bien por supuesto que está directamente vinculado con la transferencia, es un concepto nuevo, diferente y que merece un abordaje diferenciado. Para ir adentrándonos en el concepto desde lo más visible, palpable o palmario hasta sus pormenores, vamos a decir que la neurosis de transferencia se construye cuando el analista ya pasa a formar parte de la vida propiamente dicha del analizado. Ya no se trata solamente de que uno le imprime a esa figura nueva aspectos de la propia vida, sino que el analista en sí pasa a ser un objeto preferencial cargado de afecto en la vida del paciente. Entonces, podríamos definir, siguiendo a Racker, la neurosis de transferencia como una segunda infancia que nos permite renovar, actualizar, traer a la actualidad vivencial de la situación analítica el conflicto patógeno y superar las resistencias que derivan de la represión. La neurosis de transferencia es, pues, esto en palabras del propio Freud, nuestra manera de pillar esa libido insatisfecha. Pillar vendría a ser como agarrar, como tomar esa libido insatisfecha para volverla asequible a la conciencia del enfermo. En esto precisamente reside la idea freudiana de hacer presente al enemigo, que responde a la pregunta de cómo logramos que el conflicto psíquico del paciente devenga asequible para nosotros y susceptible de nuestra intervención. Entonces, ahora cito a Freud. Y bien, hasta allí la sigue la cura analítica, que quiere pillarla, volverla de nuevo asequible a la conciencia y, por último, ponerla al servicio de la realidad objetiva. Toda vez que la investigación analítica tropieza con la libido retirada en sus escondrijos, no puede menos que estallar un combate. Todas las fuerzas que causaron la regresión de la libido se elevarán como unas resistencias al trabajo para conservar ese nuevo estado. Recordemos, libido introvertida, frustración en el vínculo con la realidad, libido que se retira a las áreas del sujeto alejadas de la conciencia y que prolifera en el ámbito de la fantasía, que crece de acuerdo a las leyes del proceso primario y que se dedica a regresar hacia las fijaciones establecidas en los estadios del desarrollo de la psicosexualidad de la temprana infancia. Entonces, hasta allí, dice, la vamos a buscar. La vamos a buscar para que vuelva a funcionar a favor de la conciencia, a favor del yo, y para ello la forma de pillarla es en relación a la transferencia. La neurosis de transferencia va a operar ese puente. En efecto, si la introversión o regresión de la libido no se hubiera justificado por una determinada relación con el mundo exterior, en los términos más universales, por la frustración de la satisfacción,
Más aún, si no hubiera sido acorde al fin en ese instante, no habría podido producirse en modo alguno. ¿Está bien? Esto también es importante tenerlo en cuenta, porque muchas veces los pacientes se enajenan de sí mismos y se critican como si lo que sufrieran fuera solo una tontería, como Juanito llamaba a su fobia, ¿recuerdan? Bueno, un poco de tontería siempre hay en la neurosis, pero también tiene asuntos muy serios por debajo que la fundamentan. Entonces también el neurótico tiene que saber que algo en algún momento de su vida promovió estas defensas, que elevó estas represiones y que por más que su propia neurosis hoy se manifieste en comportamientos, en conductas que a los ojos de su raciocinio se le representen como absurdas, también hay una razón, hay un sentido y hay fundamentos en su vivencia anímica, en su historia, en que eso se haya dado de esa manera y no de otra manera. Entonces es importante también pasar de esta actitud crítica, de reproche, de castigo hacia sí mismo, que también en el neurótico es, digamos, una vía bastante facilitada, a una actitud más comprensiva, más tolerante, en la que el sujeto pueda saber que sí, puede ser que su neurosis se manifieste en actitudes tontas, como creer que tiene una enfermedad que no tiene, o creer que es culpable de algo que en realidad no hizo. Puede ser, pero el afecto que acompaña tales sentimientos sí tiene sus fundamentos en su propia historia, que es lo que justamente hemos de develar con el trabajo asociativo. Entonces, que el recurso de la introversión haya sido necesario en ese momento no significa que lo siga siendo, lo que veíamos recién. En aquella época el yo era débil, infantil y quizá tenía fundamento para ver en el reclamo libidinal un peligro. Hoy es fuerte y experimentado y además tiene en el médico un auxiliar. Nos está permitido esperar entonces que el conflicto renovado pueda guiarse hacia un desenlace más favorable que el de la represión. Sustituimos su neurosis ordinaria por una neurosis de transferencia, de la que puede ser curado en virtud del trabajo terapéutico. La transferencia crea así un reino intermedio entre la enfermedad y la vida, en virtud del cual se cumple el tránsito de aquella a esta. El nuevo estado ha asumido todos los caracteres de la enfermedad, pero constituye una enfermedad artificial, asequible por doquier a nuestra intervención. Esto es de recordar, repetir, reelaborar. Construimos una nueva enfermedad, pero la construimos a los fines de poder intervenir sobre ella. Y esperamos que una vez que hayamos operado las acciones necesarias en el campo de esa enfermedad nueva, en la cual el analizado ha transferido todo su conflicto psíquico a la relación del aquí y ahora con el psicoanalista, esperamos que todos sus vínculos vayan cobrando este carácter más atemperado, más regulado. La enfermedad del paciente no es algo terminado, congelado. Es decir, cuando el paciente viene a la consulta, sus procesos patológicos siguen actuando. Esto es lo que dice Freud. Entonces, la enfermedad sigue creciendo y su desarrollo prosigue como el de un ser viviente. La iniciación del tratamiento no pone fin a ese desarrollo. Pero cuando la cura se ha apoderado del enfermo, sucede que toda la producción nueva de la enfermedad se concentra en un único lugar, a saber, la relación con el médico. Todos los síntomas del enfermo han abandonado su significado originario y se han incorporado a un sentido nuevo, que consiste en un vínculo con la transferencia. El domeñamiento de esta nueva neurosis artificial coincide con la finiquitación de la enfermedad que se trajo a la cura, con la solución de nuestra tarea terapéutica. El hombre que en la relación con el médico ha pasado a ser normal y libre del efecto de unas mociones pulsionales reprimidas,
sigue siéndolo también en su vida propia, cuando el médico se ha hecho a un lado. ¿Cómo diríamos esto en otras palabras? La relación ambivalente del sujeto con su madre la va a repetir en su relación con el psicoanalista. Allí la tiene que curar. La relación de rivalidad con su padre, el paciente la va a repetir con el psicoanalista y la va a tener que curar. La relación de desconfianza con tal persona la va a revivir con el psicoanalista y allí la tiene que curar. La relación de culpa, de sentirse perseguido, de sentirse acusado, la va a revivir con el psicoanalista y allí la tiene que curar. Todos los aspectos en donde los afectos del complejo de Edipo han llevado a una resolución incompleta, van a ser revividos para darles un buen decurso y un buen final en la relación con el psicoanalista. Y a partir de allí, domeñados estos afectos, se produce la finiquitación de la enfermedad que se trajo a la cura. Los síntomas, que para emplear una comparación tomada de los dominios de la química, son los precipitados de anteriores sucesos eróticos en el más amplio sentido. Eros, no genitalidad, sino eros. No pueden disolverse y ser transformados en otros productos psíquicos más que a la elevada temperatura de la transferencia. El médico desempeña en esta reacción, según la acertadísima frase de Sándor Ferenczi, el papel de un fermento catalítico que atrae temporalmente los afectos que en el proceso van quedando libres. Dicho esto, damos por finalizado el punto número 8 y pasamos al punto número 9, acerca de los supuestos peligros que entraña para la tarea psicoanalítica esta revivencia de los complejos infantiles en la actualidad del vínculo analítico. Entonces, en el punto número 9 quiero hablarles acerca de los supuestos peligros que supone este proceso de hacer presente al enemigo, ¿no? Y cómo Freud puede ir tomando cada vez a lo largo de su producción una dificultad, una adversidad, un obstáculo y volverlo a favor de sí mismo, siempre buscando hacer prevalecer este afán de conocer, de saber la verdad y de esclarecer lo que está en el trasfondo de los conflictos, del sufrimiento. Entonces Freud no es ajeno a los peligros que representa el hacer presente lo enemigo, el construir esta neurosis de transferencia en el vínculo con el paciente. Cito a Freud: el hacer recordar dentro de la hipnosis no podía menos que provocar la impresión de un experimento de laboratorio. El hacer repetir en el curso del tratamiento analítico, según esta técnica más nueva, equivale a convocar un fragmento de vida real y por eso no en todos los casos puede ser inofensivo y carente de peligro. Aún así, dice, seguirá siendo imprescindible el psicoanálisis practicado con arreglo al arte, no amortiguado, que no teme manejar y dominar en bien del enfermo las más peligrosas mociones anímicas. Esta situación de peligro puede entenderse de muchas maneras. Una manera muy habitual en la cual un paciente suele sentir esto, lo hemos visto, tiene que ver con esta idea del agravamiento, ¿no? de que estoy peor que cuando empecé. En realidad, esta sensación, por una parte, omite que cuando el sujeto empezó, negaba mucho más de lo que niega ahora. Entonces, en parte, este sentirse un tanto desanimado, un tanto impotente, o que quizás los conflictos que tiene por delante, que tiene por resolver, se le vuelven quizá inabordables, algo que no tenía presente quizá al iniciar el tratamiento, tiene que ver con una ampliación de la conciencia y un proceso de aparente agravamiento que es necesario transitar y es necesario sobrepasar en todo aprendizaje
de un arte complejo como lo es el conocerse a uno mismo. Como se suele decir, ningún mar en calma hizo experto a un marinero, ¿no? Entonces, también el sujeto tiene que saber que la única manera de conseguir ese bien tan preciado, esa ristra de salchichas que usaba Freud la metáfora, ¿no? Para referirse a la cura, un dominio no pleno, pero más predominante, más prevaleciente de sus cualidades constructivas, de sus cualidades productivas. No les digo tomar las riendas de su vida, pero por lo menos llevar un poco el ritmo de hacia dónde quiere ir, de cómo se va, aquello que se propone lo va consiguiendo, se va animando, se va valorizando a sí mismo en el logro de sus metas, de sus ideales, de sus sueños. Entonces todo eso tiene un enorme valor. Entonces, así como tiene un enorme valor, es ni más ni menos que la vida de una persona a la que se juega en el análisis, también la persona tiene que saber que lo que cuesta vale y que necesariamente el proceso hacia la adquisición de ese bien tan preciado que es su salud le va a suponer no solo un gran trabajo y un gran esfuerzo, sino también sinsabores, bemoles y aspectos desagradables, como es muchas veces revivir cuestiones dolorosas, cuestiones penosas que quizá hubiéramos preferido pensar que podíamos hacerlas a un lado sin más. El problema es que todo eso que fuimos haciendo a un lado, luego tarde o temprano nos pasa factura. Como dice la frase literaria, pasado que no ha sido domesticado con palabras, no es recuerdo sino acechanza. Y bueno, eso es lo que le sucede al neurótico a partir de, como dice Freud, la implementación de esta política del avestruz. La introducción del tratamiento conlleva particularmente que el enfermo cambie su actitud consciente frente a la enfermedad. Por lo común se ha conformado con lamentarse de ella, despreciarla como algo sin sentido, menospreciarla en su valor, pero en lo demás ha prolongado frente a sus exteriorizaciones la conducta represora, la política del avestruz que practicó con los orígenes de ella. Puede suceder entonces que no tenga noticia formal sobre las condiciones de su fobia, no escuche el texto correcto de sus ideas obsesivas o no aprehenda el genuino propósito de su impulso obsesivo. Para la cura, desde luego, ello no sirve. Es preciso que el paciente cobre el coraje de ocupar su atención en los fenómenos de su enfermedad. Ya no tiene permitido considerarla algo despreciable. Más bien será un digno oponente, un fragmento de su ser que se nutre de buenos motivos y del que deberá espigar algo valioso para su vida posterior. Así es preparada desde el comienzo la reconciliación con eso reprimido que se exterioriza en los síntomas, pero también se concede cierta tolerancia a la condición de enfermo. Si en virtud de esta nueva relación con la enfermedad se agudizan los conflictos y resaltan al primer plano unos síntomas que antes eran casi imperceptibles, uno puede fácilmente consolar de ello al paciente puntualizándole que son unos empeoramientos necesarios pero pasajeros y que no es posible liquidar a un enemigo ausente o que no esté lo bastante cerca. Es decir, hacemos cada vez más cercano al enemigo, porque es la única manera de desarmarlo, de desarticularlo, de vencerlo. Eso necesariamente no será del todo agradable, pero la otra opción es la política del avestruz, que supone negar la existencia de ese enemigo. Y sabemos que el avestruz, cuando sumerge su cabeza en la arena para negar que los depredadores andan cerca, lo que hace en el mismo acto, aunque lo niegue, aunque no lo quiera saber, es dejar todo su cuerpo al descubierto y más aún se encuentra indefenso para afrontar cualquier embestido, cualquier ataque de los depredadores. Entonces, dicho esto, pasamos al punto número 10. En el punto número 10 quiero hablarles de manera muy breve de algo que Freud señala, inclusive que se encuentra en el título de su célebre trabajo y que tiene que ver con la reelaboración. Todos estos procesos que Freud describe
hacer presente al enemigo, traer al aquí y ahora de la relación analítica el conflicto psíquico que originariamente derivó en la enfermedad, para poder darle a ese deseo, a ese impulso reprimido, un nuevo discurso más acorde con la realidad actual. En fin, todo esto que sucede, no es que sucede de manera instantánea a partir de un enunciado mágico en el cual el psicoanalista hace una interpretación tan exacta y tan precisa en donde ese esclarecimiento se le hace consciente de manera inmediata al sujeto y ya se restablece. No, hay un proceso posterior a este que muchas veces conserva retoños de resistencia. A veces los pacientes rechazan una interpretación que inconscientemente aceptan, que consideran, y luego nos enteramos por cómo luego van asociando, por los nuevos recuerdos que traen, o por cómo se vuelve más consistente la relación transferencial. Nos damos cuenta de que ha sido una interpretación acertada, de que hemos dado en el blanco. Pero hay un tiempo, dice Freud, que es el tiempo de la reelaboración. Recordar lleva necesariamente a repetir, porque el repetir es la manera de defenderse de recuerdos que son demasiado penosos. Pero luego del esclarecimiento que produce la interpretación, hay un tiempo necesario para que el paciente pueda reelaborar y pueda integrar ese saber nuevo acerca de sí mismo y pueda aceptarlo, pueda tolerarlo, pueda asimilarlo y pueda hacerlo carne. ¿Y esto a qué va a conducir? Va a conducir a un nuevo recordar. Esto va a relanzar el trabajo asociativo, a hacer más consistente la transferencia y a relanzar nuevamente el proceso de recordar para luego encontrarse con nuevas resistencias, porque esto es un proceso que tiene que darse muchas veces para lograr avances. No es que se da de una vez y para siempre. Entonces, por último, dice Freud, hay que darle al paciente un tiempo para que reelabore lo adquirido mediante los esclarecimientos de la terapia. Cuando hacemos consciente lo inconsciente, eso rara vez es aceptado de inmediato por el paciente. Inclusive, si fuera aceptado de manera muy sin dificultades, sin obstáculos, también yo diría que es algo que nos tiene que llamar la atención. La cura parecía no dar un paso adelante. Luego, esta expectativa sombría siempre resultó errónea. Por regla general, la cura se encontraba en su mayor progreso. Solo que el médico había olvidado que nombrar la resistencia no puede producir su cese inmediato. Es preciso dar tiempo al enfermo para enfrascarse en la resistencia, no consabida para él, para reelaborarla, vencerla, prosiguiendo el trabajo en desafío a ella y obedeciendo a la regla analítica fundamental. Solo en el apogeo de la resistencia descubre uno, dentro del trabajo en común con el analizado, las mociones pulsionales reprimidas que la alimentan y de cuya existencia y poder el paciente se convence en virtud de tal vivencia. En esas circunstancias, el médico no tiene más que esperar y consentir un decurso que no puede ser evitado, pero tampoco apurado. Ateniéndose a esta intelección, se ahorrará a menudo el espejismo de haber fracasado cuando en verdad ha promovido el tratamiento siguiendo la línea correcta. Muchas veces sucede que uno duda en relación a hacer tal o cual intervención. Finalmente, decide arrojarse a hacer la interpretación que consideraba y esto no es bien recibido o es rechazado por el paciente. Ahí, en esos casos, lo peor que uno puede hacer es, por supuesto, ponerse a discutir con el paciente, porque si no llevaríamos lo que es un trabajo de esclarecimiento en el cual opera una asimetría, en el cual el saber está del lado del psicoanalista, por supuesto puesto de manera ilusoria, transferencial y todo lo que quieran, pero una ilusión eficaz. Entonces, ahí lo llevaríamos a un plano especular de rivalidad, de discusión, que no nos va a conducir a ningún sitio. Entonces, muchas veces pasa que una interpretación del psicoanalista
o no está el paciente en el momento adecuado para recibirla, para hacerla consciente, o bien sí lo está, pero todavía quedan retoños de transferencia que le impiden apropiársela en ese mismo momento. Entonces, ¿es esto señal de que hemos obrado mal, de que la interpretación ha sido inexacta? No necesariamente. Muchas veces sucede, como dice Freud, que estamos en la línea correcta, solamente que hay que darle tiempo al paciente. Entonces, uno le dice lo que siente, lo que le parece, y a partir de allí, lo mejor es, como dice él, retirarse. Aquí dice, el médico no tiene más que esperar, no tiene ni que insistir en su posición, ni que repetirla. Lo que no fue comprendido habiéndose dicho una vez, tampoco va a ser comprendido si se la dice 10 veces. Entonces, ni tampoco discutir posiciones con el paciente. Lo que uno tiene que hacer es esperar. Y confiar también en que tarde o temprano, como se suele decir en el lenguaje coloquial, esa ficha le va a caer al paciente. Y muchas veces pasa eso. ¿Cuántas veces nos pasa que los pacientes recuerdan cosas que les hemos dicho hace algún tiempo y que inclusive ni nosotros mismos tenemos presente haberlas formulado, y en algún momento eso encaja, hace un sentido para el paciente y le representa algo afectivamente significativo que para él es un esclarecimiento, es una revelación, le representa un alivio, le representa una adquisición valiosa con la cual nos reconoce, nos reconforta y nos gratifica y nos hace partícipe de esa producción. Entonces, muchas cosas de las que suceden en el terreno del análisis transcurren más allá de la conciencia. ¿Está bien? Entonces, por esto mismo les digo que las interpretaciones no pueden ser medidas como exactas o inexactas en función de los resultados que uno observa en lo inmediato. Uno va viendo esto en el proceso psicoanalítico.